Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos nuevamente a este canal de aprendizaje. Yo soy el profe Checo y el día de hoy vamos a continuar con nuestro temario de español. Vamos a ver nuestro tercer tema, que es organización de la información. Si bien es importante que nosotros tengamos una muy buena redacción, es importante también puntualizar que para esto tenemos que comprender de manera correcta los textos que nosotros tenemos en nuestras manos. Es decir, que nosotros debemos de identificar las ideas que el autor nos quiere lanzar a través de estos textos. Y para ello vamos a tener 5 técnicas principales, las cuales vamos a conocer en este momento, ¿ok? La primera es síntesis. La síntesis es el trabajo que realiza el lector para explicar con sus palabras el contenido de un texto, ¿ok? ¿Qué voy a hacer con la síntesis? Lo que voy a hacer es reducir el tamaño del texto que yo tengo en mis manos, ¿bien? A través de las ideas principales, ¿ok? Es decir, yo voy a transformar el lenguaje del lector en mi lenguaje. Lo voy a hacer a través de mis ideas, ¿ok? A través de mis palabras, pero no voy a perder la idea principal. Adicional a esto, puedo utilizar una técnica que es la lectura por párrafo, ¿ok? Esta técnica es en la que yo voy a sacar las ideas principales de cada párrafo para poder ir estructurando una idea general. Es decir, yo voy a tener párrafo 1, mi idea principal. Párrafo 2, mi idea principal. Párrafo 3, mi idea principal. Y así me voy a ir trabajando con cada uno de estos párrafos hasta que al final, bueno, pues yo tenga una idea general sin perder la coherencia. Y una recomendación para que ustedes no puedan perder la coherencia es que de primera instancia lean todo el texto completo, ¿ok? Es decir, para que ustedes se puedan formar una idea general, bueno, pues hay que leer el texto de manera completa y entonces ya posterior a esto sí vamos a ir sacando párrafo por párrafo la idea principal de cada uno de ellos, plasmada con nuestras palabras, y de esta manera vamos a poder reducir el texto sin perder la idea original. Y básicamente esta sería nuestra técnica de síntesis. Bien, la segunda técnica que vamos a ver es la de resumen. Bien, el resumen reduce un texto sin modificar las ideas principales utilizando el lenguaje del lector. Básicamente va a ser lo mismo que la síntesis, pero aquí en lugar de que yo utilice mis propias palabras, lo que voy a hacer es utilizar el lenguaje del lector. ¿Cómo voy a hacer esto? Ok, voy a utilizar de igual manera la técnica de lectura por párrafo y voy a sacar ideas principales de cada uno de estos párrafos, pero esta vez lo que voy a hacer es, con oraciones del mismo texto, voy a ir sacando la oración que me lance la idea principal de ese párrafo. Entonces la voy a sacar, esa oración o esas oraciones, okay, las voy a ir sacando y las voy a ir estructurando. Entonces, párrafo 1, ¿qué oración me da la idea principal? Párrafo 2, ¿qué oración me da la idea principal? Párrafo 3, ¿qué oración me da la idea principal? Y de esta manera voy a ir estructurando mi idea general, ¿de acuerdo? De igual manera, esta no tiene por qué perder coherencia. Y se recomienda también, bueno, pues leer de primera instancia todo el texto para hacerse la idea general. Y posterior a esto, bueno, pues que nosotros podamos desarrollar o estructurar la idea, toda la idea general con nuestras ideas principales de cada párrafo. Entonces, en esto consiste la técnica de resumen. La técnica de citas textuales, bueno, pues esta alude a fragmentos de texto que quieren incluirse en otros textos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo voy a incluir de manera literal todo el texto que yo quiero plasmar o tomar de una fuente a otro trabajo o a un trabajo que yo estoy realizando. ¿De acuerdo? Entonces aquí no voy a reducir, aquí no voy a sacar oraciones, no voy a desfragmentar el texto, lo voy a tomar completo. Toda esa información que a mí me interesa o que yo vea relevante, la voy a trasladar desde un texto a otro. ¿Bien? Y bueno, pues siempre voy a tener que poner mi referencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? La voy a marcar con un número 1. Es decir, como ejemplo, si yo tengo mi cita textual, la voy a marcar entre comillas y, bueno, pues voy a escribir mi cita. Una vez que yo termino mi cita, voy a entrecomillar de igual manera. Lo que voy a hacer es ponerla o marcarla con el número 1 en caso de que yo quiera incluir más citas. Y en el pie de página de mi texto, lo que voy a hacer es incluir la referencia completa. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo voy a entrecomillar? Bueno, pues el entrecomillado le va a indicar a mi lector que estas palabras no son mías, que yo las tomé de otra fuente. Es por eso que lo pongo entre comillas, le pongo el número 1, el número 2 o dependiendo del consecutivo, y en el pie de página voy a poner la referencia completa. Bien, y bueno, pues esta será la técnica de mi cita textual. Vamos a ver la técnica de paráfrasis. Esta técnica es un recurso que se utiliza para hacer más claro el contenido de un texto.
Bien, es decir, que yo voy a reconstruir un texto con mis propias palabras y con mis propias ideas, sin perder la idea principal, pero con la finalidad de que ésta se pueda entender de una mejor manera o de que yo lo pueda entender de una mejor manera, ¿ok? Entonces, ustedes me podrán decir, es muy parecido a la síntesis. Es correcto, pero la diferencia que hay entre la paráfrasis y la síntesis es que la síntesis reduce el texto original y la paráfrasis no lo reduce, la paráfrasis lo reconstruye, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo voy a poner el texto completo, simplemente voy a utilizar mis propias palabras. Cuando yo utilizo esta técnica, me sirve bastante el uso de sinónimos, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. Si yo digo, la vida sin música es un error, puedo utilizar vivir sin música es una equivocación. ¿De acuerdo? Entonces yo cambié dos palabras de esta frase por sinónimos y aquí estoy utilizando la técnica de paráfrasis. No cambié la estructura del texto, no cambié tampoco la idea principal, pero sí cambié sus palabras y bueno, pues para que fueran mejor entendidas. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste la técnica de paráfrasis. La siguiente técnica es la técnica de comentar. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es dar a conocer la opinión del receptor. Bien, yo voy a expresar lo que opino del texto que acabo de leer. Bien, y tengo dos tipos de comentarios. Uno es el de sentido común. Esto lo puede realizar cualquier persona. Bien, es muy comúnmente llamado, bueno, pues el comentario de taxista, ¿no? Es decir, que todo sabe o todo cree que sabe y se emite a través de una experiencia o bien de lo que él cree o esta persona cree que es verdad, ¿de acuerdo? Nuestro segundo tipo de comentario es el especializado, el cual está emitido por una persona especializada en el tema y que, bueno, pues se deriva a través de una crítica constructiva, puntualizando las cosas buenas y las cosas malas que tiene este texto. Bien, entonces estas van a ser nuestros 5 técnicas que vamos a ver el de hoy para la perfecta comprensión de un texto. Bien, reitero, esta comprensión de un texto nos va a servir también para que nosotros podamos ejercer una buena redacción. Bien, y para que nosotros podamos redactar de manera correcta vamos a tener diferentes tipos de presentar ideas, ¿de acuerdo? Entonces, para esto me gustaría introducirlos con la explicación de la oración, ¿ok? Es decir, la oración es la unidad básica de un párrafo. Un párrafo está estructurado por una o dos oraciones, ¿bien? Y entonces la unidad básica de un texto siempre va a ser una oración. Si bien la oración se puede a lo mejor diseccionar en algunas otras partes como sujeto, predicado, verbo, núcleo del sujeto, etcétera, una palabra en sí no me va a transmitir una idea, pero sí una oración me puede transmitir una idea de manera concreta. Entonces es por eso que la oración se toma como la unidad básica de un texto, ¿bien? Y bueno, pues la unidad básica de un discurso va a ser un párrafo. ¿Por qué? Porque a través del párrafo yo voy a poder presentar una idea y desarrollarla. Y el párrafo se compone de una o más oraciones. Entonces vamos a ver qué tipos de párrafos tenemos. Bueno, pues tenemos el de presentación, desarrollo y ampliación de un tema, en el cual, bueno, pues yo lo que voy a hacer es presentar el tema, introducirlo, bien, y a través de oraciones irlo desarrollando y presentando ejemplos, ¿ok? Hasta que, bueno, pues lo presentamos, lo desarrollamos y lo ampliamos durante o dentro de todo nuestro texto. Reitero, ejemplificando. Bien, nuestro segundo tipo de párrafo es el de causa y efecto. Bien, por lo regular nos va a describir el motivo por el cual está sucediendo algún suceso dentro de nuestro texto, ¿de acuerdo? Entonces, siempre nos va a dar el origen de algo que yo estoy describiendo en mi trabajo. Bien, el segundo tipo de párrafo es el de enumeración y consecuencia. Este me va a servir para ordenar a lo mejor un listado o para ordenar mi texto, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de los equipos mexicanos o los mejores equipos mexicanos de fútbol, yo voy a poder ordenar, bueno, pues los mejores equipos de mexicanos de fútbol son Pumas, Chivas y Cruz Azul, ¿no? A lo mejor voy a poner esos 3 en ese orden y, bueno, pues los voy a separar por una coma. ¿Por qué? Porque ahí lo estoy ordenando, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente si yo quiero darle alguna secuencia a un texto, también voy a utilizar causa y efecto. Bien, nuestro siguiente tipo de párrafo es enumeración y consecuencia. No, perdón, planteamiento de un problema y solución. ¿De acuerdo? En planteamiento de un problema y solución, vamos
a dividir un párrafo en dos partes. En la primera se nos va a plantear una interrogante y en la segunda se nos va a dar la solución de esta interrogante. Esto es muy parecido a lo que hace su profe John en física, ¿sí? El profe gordito. Bueno, pues él hace lo mismo. Lo que hace es, bueno, pues describe una situación, plantea un problema y después nos plantea una solución. Y entonces él está utilizando la técnica de planteamiento de problema y solución. ¿Qué otro tipo de párrafo tenemos? El de comparación, ¿ok? En este vamos a comparar dos conceptos. Es decir, vamos a ver en qué se parecen esos dos conceptos y en qué difieren, ¿ok? O sea, cuáles son sus parecidos y bueno, pues cuáles son en qué parte no se parecen, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que nosotros utilicemos esto, vamos a estar utilizando un tipo de párrafo comparativo o de comparación. Bien, y por último tenemos el tipo de párrafo de resumen o conclusión. Bien, este por lo regular lo vamos a encontrar hasta la parte final del texto. Bien, y bueno, pues lo que va a hacer es hacer una recopilación de todo lo que hemos visto a través del texto o bien emitir una conclusión, que no es otra cosa más que reafirmar las ideas que hemos desarrollado a través del texto. Y bien, bueno, pues estos van a ser nuestros tipos de párrafos que nosotros vamos a tener dentro de los modos de presentar ideas. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con nuestro siguiente subtema.